valor menos J10, ¿no? Lo metemos como, bueno, su impedancia, ¿cuánto va a ser? La impedancia en números, o bueno, en coordenadas polares sería 10 con ángulo de menos 90 grados, ¿no? Calculamos lo que es la corriente de, a través de esta impedancia, de esta reactancia, sería IX, ¿no? El fasor IX. IX ya lo tenemos calculado, por lo tanto, simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? 1.026 ángulo 80.9 grados. Inmediatamente después, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos para su potencia. Recordemos que la potencia Q es igual a el módulo simplemente, ¿no? El voltaje, perdón, la impedancia, el módulo de la impedancia multiplicado por su corriente al cuadrado, ¿no? En este caso no sería tanto impedancia, sino que sería reactancia inductiva, ¿no? Pero es lo mismo, ¿está bien? Bueno, en este caso, a ver, reemplacemos. Simplemente tenemos que emplear esa ecuación de módulos, ¿no? No hay por qué complicarse con multiplicación de fasores. Entonces, agarro este módulo, lo multiplico, obtengo este valor. Y para su ángulo, ¿qué es lo que hago? El ángulo, simplemente me fijo en qué elemento es, ¿no? Es un capacitor, por lo tanto hemos dicho que la potencia que disipa un capacitor es simplemente potencia reactiva. Esa potencia reactiva va a estar con un ángulo de positivo 90 grados, ¿no? Entonces, como ya tengo el módulo, simplemente como es un capacitor, su ángulo será 90 grados de su potencia, ¿no? Y así de simple, ¿está bien? Así de simple. Continuamos con la inductancia. Igual. Anotamos el valor de la inductancia, qué valor tiene como impedancia, en coordenadas polares, 8 con ángulo de 90 grados. Vemos qué corriente tiene, en este caso sería la corriente de malla I2, ¿no? Simplemente la corriente de malla I2 para este elemento. Por lo tanto, utilizamos esa corriente, la corriente de malla I2, multiplicamos ambos módulos, simplemente los módulos, es decir, 8 por este módulo al cuadrado, ¿no? 2.245 al cuadrado, y obtenemos lo que es la potencia 40.32, ¿no? Ahora, el ángulo, estamos hablando de una inductancia. Las inductancias en el triángulo de potencias sabemos que van a tener un ángulo menos J. Eso quiere decir menos 90 grados, ¿no? Por lo tanto, simplemente como es una inductancia, directamente ya el ángulo de esa potencia va a ser menos 90 grados. No hay donde perderse, ¿no? Lo mismo hacemos con la resistencia de 7 ohmios como impedancia con su, bueno, en formato polar, sería 7 con ángulo de 0 grados. Tenemos la corriente I sub Y, que acabamos de decir anteriormente, esa va a ser la corriente por esa rama. Y lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, calculamos la potencia que va a ser igual a el módulo de la impedancia 7 multiplicado por el módulo de la corriente al cuadrado, ¿no? Todo eso me va a dar un resultado de 75.401 con un ángulo de, es una resistencia, su potencia tendrá 0 grados de ángulo, ¿no? Bueno, todo eso acabamos de los ángulos de cada elemento, lo vimos en la anterior clase, ¿no? Espero que no hayan dudas, por lo menos ahí. Pasamos a la que son las fuentes. Tenemos el elemento que es una fuente de 20 con ángulo de 10 grados en voltios. Impedancia, no tiene ninguna impedancia, entonces tachamos esa columna. Corriente, ¿qué corriente es? A ver, en esta fuente de tensión de 20 con 10 grados tenemos la corriente de malla I1, ¿no? Presente en esa rama. Por lo tanto, su corriente será I1. Esto va a ser igual a 2.709 ángulo de 28 grados, ¿no? En la columna de voltajes aquí sí es necesario llenarlo, ¿no? Ya que tenemos el voltaje de 20 con ángulo de 10 grados. Para la potencia, aquí sí ya tenemos que hacer. Para las fuentes sí o sí ya tenemos que utilizar esto de acá, que es el modo fasorial, ¿no? En este caso, lo que hacemos es, la potencia S de esta fuente va a ser igual a esto de acá, ¿no? El voltaje conjugado, en este caso, el voltaje conjugado, ojo con eso, multiplicado por el fasor de la corriente. Entonces hacemos eso, ¿no? El voltaje conjugado, si mi voltaje es 20 con ángulo de 10 grados, entonces acá tendrá que entrar como 20 con
ángulo de menos 10, ¿no? Ese sería el conjugado de este número 20 con ángulo de 10. A esta la tengo que multiplicar esta corriente de acá. Multiplico, hago la multiplicación tanto de esto junto con esto y obtengo lo que es el resultado que está en esa, o bueno, que se ve, ¿no? Que es 54.18 con ángulo de 18 grados positivo, ¿no? Bueno, ya tenemos la potencia aparente de la primera fuente. Pasemos a la segunda fuente. Bien, acá hemos dicho que es una fuente de corriente, ¿no? Bien, si bien el valor, bueno, la corriente de esta fuente va a ser, en este caso, 3 veces Ix, ¿no? Bueno, tenemos calculado, ojo, Ix, ¿no? Si nosotros agarramos, bueno, si nosotros agarramos lo que es ya sea esto o esto, es decir, si nos fijamos bien en el circuito, acá, la corriente a través de esta fuente de corriente es la corriente de malla I3, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, bueno, aquí, si nosotros agarramos lo que es I3, el valor de esta corriente I3, 3.078, va a ser el mismo valor que multiplicar, ¿no? O cumplir con lo que es este 3 veces Ix. Si yo multiplico 3 veces Ix y hallo el valor, voy a ver que va a ser el mismo valor que I3, ¿no? Esto no creo que sea tan necesario resaltarlo, ya que es el método de mallas que todos conocen, ¿no? Entonces, simplemente la corriente va a ser I3 o puedo agarrar el valor, ¿no? 3 multiplicar por 3 la corriente Ix y al final me va a salir el mismo resultado, ¿está bien? Bueno, entonces esa va a ser la corriente. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje de esta fuente, como dijimos, es el mismo voltaje de la resistencia, ¿no? Es decir, el mismo voltaje V sub I de la resistencia. Y ese voltaje V sub I es esta de acá, 22.974 ángulo de 122.1 grados, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo para la potencia de esta fuente, ¿está bien? Ok, acá hacemos lo mismo que hemos hecho para la anterior fuente, es decir, tenemos que agarrar esta ecuación, ¿no? Para su potencia aparente, es decir, S de esta fuente va a ser igual a su voltaje conjugado, es decir, esta va a tener un valor de 22.974 con ángulo de, si era 122, va a ser menos 122.1 grados, ¿no? Este es el conjugado, a este le multiplico, ¿qué cosa? Le multiplico esta corriente, ¿no? Este fasor por este otro fasor de corriente me va a dar lo que es este valor que tengo aquí anotado en la pizarra, que es 70.714 con ángulo de menos 41.2 grados. Les va a salir ese valor si reemplazan en su calculadora, ¿está bien? Bueno, entonces ya tenemos todas las potencias, ¿verdad? Tenemos todas las potencias calculadas. Ahora pasemos a lo que les dije. Vamos a lo que es la suma de potencias, ¿no? Bueno, la sumatoria de potencias, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Conservación de la energía, ¿no? Toda la potencia de un circuito, la suma de toda la potencia de todos los elementos, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces veamos cómo se hace. Es lo mismo que lo que hicimos en corriente continua. Lo único que va a cambiar acá es que van a haber potencias reales y potencias imaginarias, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a sumar la potencia de todas las fuentes, ¿no? Sumamos todas las potencias que hemos hallado anteriormente, pero simplemente de las fuentes. En este caso sería la potencia de la fuente 1, 54.18, más la potencia de la fuente 2, 70.714 con sus respectivos ángulos, ¿no? Es una suma directa, ¿no? Simplemente sumamos las potencias que nos salgan. Sumando las potencias vamos a tener un resultado de 108.901 con ángulo de menos 15.9 volts ampere, ¿no? Entonces, por una parte ya hemos calculado lo que es las potencias de las fuentes, por otra parte tenemos que calcular, o bueno, sumar todas las potencias de las cargas, en este caso los elementos pasivos, ¿no? Resistencias, capacitancias y inductancias. Entonces sumamos todas estas potencias, las 4 potencias, y vamos a obtener que el resultado, van a ver que le sale 108.91, ángulo de menos 15.9 grados.
¿Qué unidades es una potencia aparente, ¿no? Acá en la sumatoria de todos estos elementos estamos mezclando potencias activas, es decir, de resistencias, más potencias reactivas de capacitancias e inductancias, ¿no? Entonces, la potencia resultante total va a ser de las cargas una potencia aparente, ¿no? Entonces, el ángulo va a ser distinto de 0 o 90 grados, ¿verdad? Va a tener un ángulo dependiendo de cada uno de esos valores. En este caso nos sale 108.91, ángulo de menos 15.9 grados. Por lo tanto, la suma de potencias, ustedes ya saben, va a ser igual a sumatoria de fuentes menos sumatoria de potencias de carga, ¿no? Hacemos la diferencia de esos dos valores y verificamos, ¿no?, que la potencia en sí, si bien no nos sale lo que debería de salirnos, es decir, 0 con ángulo de 0 grados, fíjense en este valor, es 0.009 con un ángulo de 164.1 grados, ¿no? Acá es donde hay que tomar la importancia, es el módulo, ¿no? El ángulo no va a ser muy importante, ya que si el módulo es bastante insignificante, es próximo a cero, básicamente se puede considerar que la sumatoria de potencias es igual a cero, ¿no? Ahora, en cuanto al ángulo, no siempre nos va a salir 0 grados, ¿está bien? En este caso nos sale 164.1 grados, pero imagínense tener un módulo, si hacemos una gráfica de potencias, imagínense dibujar en esa gráfica de potencias 0.009 al lado de este valor de 108.91 y el otro valor de las otras potencias de las fuentes, ¿no? Entonces es un valor prácticamente insignificante, es decir, cero, ¿no? Y si tenemos un factor de módulo cero, prácticamente se puede considerar que es cero con ángulo de 0 grados. ¿Está bien? Entonces vean que la potencia, bueno, la sumatoria de potencias se cumple acá, ¿ya? En corriente alterna siempre se cumple también, igual que en corriente continua. Bien, entonces ahora pasemos a lo que es la parte del inciso B, ¿no? El inciso B me pide el factor de potencia de ambas fuentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Simplemente reemplazar lo que sabemos, ¿no? El ángulo de factor de potencia de cualquier elemento es igual a el ángulo de su corriente menos el ángulo de su voltaje. En este caso, de la fuente 1 nos fijamos, el ángulo de su corriente es 28 grados, reemplazamos, menos el ángulo de su voltaje es 10 grados, entonces 28 menos 10, 18 grados. A la hora de calcular el factor de potencia, si hacemos el cálculo del factor de potencia, tal y como lo conocemos, es igual a el coseno de el ángulo phi, que es coseno de 18 grados, ¿no? Esto nos sale 0.951 positivo, ¿no? Lo mismo podemos hacer para la segunda fuente. Agarramos su ángulo de corriente, 80.9, le restamos su ángulo de voltaje, 122.1 grados, ¿no? El resultado, menos 41.2 grados. Si queremos saber el factor de potencia, agarramos ese ángulo, ¿verdad? Menos 41.2, le hacemos el coseno y obtenemos 0.752. Ahora bien, tenemos que indicar si este factor de potencia, ambos que hemos hallado, es en adelanto o en retraso, ¿no? Bueno, si nos fijamos bien, simplemente nos tenemos que fijar en el triángulo de potencias, ¿no? ¿Qué triángulo o qué potencia hemos obtenido en ambos casos? Si se trata de este triángulo superior, es decir, con P y Q sub C, es decir, potencia capacitiva, el ángulo phi será positivo, ¿no? Y esto conlleva que el factor de potencia va a ser en adelanto, ¿no? Va a tener un valor, pero este va a ser en adelanto o entre paréntesis positivo. Si tenemos el caso contrario, si se trata de una potencia con parte imaginaria negativa, es decir, Q sub L, entonces, para empezar, el ángulo phi nos va a salir negativo y a la hora de indicar cualquier factor de potencia, este va a ser en retraso, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo es, o bueno, todo se puede indicar mediante el triángulo de potencias. ¿Está bien? Bueno, entonces, en este caso, en el primer caso nos ha salido 18 positivo, por lo tanto, ya de una ya podemos decir que es en adelanto, ¿no? En el segundo caso nos ha salido menos 41.2, ¿no?
Ustedes saben que la función coseno es una función par, así que el coseno de un ángulo negativo siempre va a salir positivo, ¿verdad? Entonces, aquí no, bueno, simplemente nos fijamos como nos ha salido negativo, entonces el factor de potencia es en retraso, ¿no? Otra forma de verificar si es en adelanto o en retraso es directamente, ¿no? Hemos dicho que la potencia aparente de cualquier elemento lleva consigo, junto consigo, el ángulo del factor de potencia. En este caso, si nos fijamos en la primera fuente, en la fuente de tensión independiente, su ángulo es 18 grados efectivamente, ¿no? El ángulo de su potencia es 18 grados y es positivo. Entonces, ¿esto qué me da? Tenemos una potencia S con un ángulo negativo, es decir, tenemos esto de acá, ¿no? Un triángulo de potencias con un respectivo P y en este caso una Q sub C, ¿no? Tenemos un triángulo de potencias hacia arriba, por lo tanto, el factor de potencia de esta potencia aparente es positiva, ¿no? Bueno, es lo que tienen que hacer para ambos casos, ¿no? Por lo tanto, tienen dos formas, ¿no? Guiarse mediante los ángulos de tanto de la corriente y del voltaje o directamente sacarlo de aquí, ya que inmediatamente cuando trabajamos con potencia aparente, calculamos potencias aparentes, tenemos ya lo que es el ángulo del factor de potencia, ¿no? Que está en este número complejo S o potencia aparente. Lo mismo acá, ¿no? Ya tenemos lo que es el ángulo del factor de potencia, ya que ya hemos calculado ese junto consigo lleva el ángulo de factor de potencia. Entonces, esto de hecho ya es un poco innecesario hacer, ¿no? Ya que anteriormente ya teníamos los ángulos, pero de todas formas ahí lo tienen para que, bueno, sepan, ¿no? Para que tengan dos maneras de encontrar ese ángulo de factor de potencia, ¿ok? Bueno, eso sería todo.